Estamos esta noche con el jefe de la bancada de diputados del Partido Comunista, Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Álvaro? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué piensan de esta posibilidad de una acusación constitucional contra la ministra Vivanco a propósito de sus frases sobre el fallo de las ISAPRES que ha generado tanta controversia en estos días? Bueno, en primer lugar, creo que la entrevista que otorgó la ministra Ángela Vivanco, un medio de comunicación, a mi juicio es delicada porque anticipa una opinión que contradice de forma absoluta el texto del fallo de la Corte Suprema dictado en noviembre del año 2022 que obliga a las ISAPRES a adecuar sus planes y en consecuencia también a devolver aquellos cobros hechos en exceso de forma ilegal y arbitraria a los afiliados, y por lo tanto la interpretación que realiza creo que no tiene fundamento dentro del mismo fallo, se contradice a sí misma, pero al mismo tiempo creo que es muy delicado que ella sugiera un camino para modificar el fallo. Esto es, en la propia entrevista ella sugiere que el camino es representar un recurso de declaración, que es justamente lo que han hecho la ISAPRE el día de ayer. Entonces, por supuesto que eso es motivo de cuestionamiento. Nosotros hemos hecho una acción, hoy día presentamos esta mañana, junto con la diputada Daniela Serrano, un escrito ante la Corte Suprema pidiendo precisamente que se inhabilite la ministra Vivanco para conocer de la solicitud de aclaración que están haciendo hoy día las ISAPRES, y en segundo lugar también para plantear que el recurso de aclaración no es procedente en ningún caso, puesto que una aclaración solamente procede cuando existe algún punto dudoso, algún punto oscuro de un fallo, y en este caso no hay ningún punto oscuro, es clarísimo el fallo, es inequívoco desde el punto de vista de que el fallo, la sentencia alcanza a todos los afiliados afectados, incluso más, la sentencia fundamenta en el principio de igualdad ante la ley y dice que la Corte en el fondo tiene el deber de cautelar los derechos de los afiliados y en consecuencia de que se adecúen todos los planes. Y por lo tanto creo que no hay lugar a interpretación distinta, y por lo tanto creo que en consecuencia es bastante delicado lo que planteaba la ministra. Ahora, el planteamiento de hacer una acusación constitucional, bueno, es algo que podemos estudiar, eventualmente podría configurarse alguna infracción, pero para nosotros lo más importante es que se cumpla con la letra del fallo para que en definitiva se haga justicia y que nadie quede por sobre la ley. Acá, en definitiva, con esta nueva interpretación que se pretende imponer, se está resguardando el interés de la ISAPRE y no el interés de los afiliados. Sí, pero ¿de qué va a depender que apoyen o no esta acusación? Bueno, creo que de varias cosas, o sea, eso es algo que tenemos que estudiar. Naturalmente, acá creo yo que están en juego varias cosas, y una de esas cosas hay noticias en desarrollo, y lo que está en desarrollo, en curso, es justamente el pronunciamiento que va a emitir la Corte Suprema y la tercera sala de la Corte Suprema. Y por lo tanto, creo que es importante a este respecto que se acoja la solicitud que hemos hecho junto con la diputada Serrano en el sentido de que se establezca la inhabilidad de la ministra Vivanco, puesto que anticipó esta opinión. Y también creo que es importante señalar y hacer una valoración respecto de que se ha hecho un cambio, una modificación en la vocería de la Corte Suprema a partir de esta entrevista que, según el presidente de la Corte, bueno, representa únicamente su opinión personal. Entonces creo que son señales importantes que nos permiten también ir evaluando el escenario. Pero acá lo principal es que en definitiva no se busquen atajos, que es lo que están haciendo algunos senadores, de buscar un atajo para establecer un perdonazo y un salvataje a la ISAPRE y en definitiva legitimar el abuso, otorgar una especie de patente de corso a estos grandes grupos económicos que han obtenido ganancias numerosas durante estos años. Sí, hablemos del estado de excepción, una medida que nuevamente se aprueba, pero que ya no es tan acotado. El gobierno amplió también las facultades de las Fuerzas Armadas, según explicaba la ministra Toá. ¿Qué piensan ahí en la bancada del PC sobre eso? Bueno, hoy día nosotros examinamos este cambio en el decreto, que efectivamente contiene un énfasis distinto, no se acota a la protección de los caminos y otros lugares, a las rutas, y por lo tanto nosotros teníamos algunas dudas y eso motivó que nuestra bancada se abstuviera en la votación de la renovación del estado de excepción, justamente para generar un espacio de interlocución, de diálogo con el gobierno, para ir despejando estas dudas. Nos interesa despejar las dudas de aquí a que se presente una nueva renovación. Pero lo principal acá tiene que ver con que hay un compromiso de desescalar y de tener una estrategia para desescalar el estado de excepción, y sin embargo nosotros en esta modificación del decreto vemos que no se avanza en ese sentido, en esa dirección, y por lo tanto por eso que nos hemos abstenido en esta votación.
Ya. Sobre el sexto retiro, que fue otra de las noticias del día, avanza pero con votación negativa en la comisión. ¿Cómo va a votar la bancada del PC? ¿Hay unanimidad? ¿Hay voces distintas ahí respecto a este sexto retiro? Bueno, hoy día me correspondió asistir y votar en la Comisión de Constitución, y nuestra opinión, nuestra posición respecto del sexto retiro es que es un proyecto que hoy día no resulta oportuno. ¿Por qué? Porque obstruye el avance de una reforma estructural que es muy importante, que es la reforma de las pensiones, y en consecuencia nosotros creemos que no es el camino. Y la votación de la Comisión de Constitución fue bastante clara. Creo que este proyecto no tiene piso político y por lo tanto lo más probable es que mañana sea rechazado en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, y nosotros como bancada del Partido Comunista vamos a rechazar este proyecto. Completo, no va a haber votos disidentes ahí. Mire, siempre hacemos el intento de tener la máxima unidad posible en nuestra bancada. Nosotros esperamos que eso se produzca y por lo tanto al menos acá hay una definición colectiva que tiene que ver con rechazar el proyecto, y creo que también va a ser la posición de todo el oficialismo, porque finalmente acá lo central es que este proyecto es un elemento que obstruye, que no contribuye a la discusión de la reforma de las pensiones, porque en definitiva está sacrificando, poniendo en riesgo los fondos previsionales. Entonces, en definitiva, ¿con qué se van a pagar las pensiones en el futuro? Creo que es un debate importante, y también es un debate importante hoy día la urgencia, la necesidad es primero aumentar las pensiones ahora ya y no en 40 años, y por supuesto también terminar con el sistema de AFP que tanto daño han hecho a los chilenos. Sí. Este miércoles se instalan ya los consejeros electos. No sé si tuvo la oportunidad de leer el completo el anteproyecto o las grandes ideas matrices. ¿Qué le parece? ¿Está bien como base? ¿Le falta mucho? ¿Qué piensan ahí? Bueno, el anteproyecto de la Comisión de Expertos creo que es fruto de una búsqueda de consensos, de acuerdos, de un mecanismo que se acordó dentro de ese espacio político, y a mi juicio recoge básicamente tiene un desarrollo de las bases constitucionales acordadas en este proceso. Sabemos que este proceso constituyente no es lo que nosotros queríamos, es un proceso que tiene bastantes limitaciones, restricciones, pero sin duda aquí viene otra etapa donde naturalmente hay que reconocer un dato de la realidad, que es la presencia de la mayoría conservadora y ultraconservadora en el Consejo, pero sin embargo, al menos en la discusión legislativa pudimos asegurar e incorporar herramientas participativas que creo que van a ser claves en la discusión. O sea, van a ser las herramientas para finalmente levantar las demandas populares que tienen que ver con una impugnación a un modelo económico que ha sido profundamente desigual. Pero esto es algo que está en desarrollo. Creo que no es bueno anticipar una opinión al respecto, sino que tenemos que esperar a que emane este proyecto del Consejo Constitucional. Nosotros tenemos nuestra representación, nuestros dos consejeros constitucionales, Karen Araya y Fernando Viveros, que sin duda que van a cumplir un gran papel para poder representar e interpretar las demandas populares en esta discusión. Sí, pero como está, por ejemplo, ¿lo aprobaría? El presidente Boric decía que sí, por ejemplo, el fin de semana. Mire, yo, como esto no se va a votar en el plebiscito, yo prefiero de verdad esperar a ver cómo sale, cómo se discute, cómo se procesa, cómo se diseña el nuevo texto constitucional que va a emanar del Consejo, y finalmente ahí tenemos que tomar una decisión. Bien, le queremos agradecer al diputado del Partido Comunista, jefe de bancada, además, Luis Cuello, por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Vamos con otra.